Hola amigo y amiga de Aplica la Palabra. Gracias por llegar hasta aquí, hasta nuestra página de Facebook. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes porque hemos tenido la oportunidad de hacerle una entrevista al doctor Romelio Sepúlveda Vargas. Él actualmente sirve como el vicerrector financiero del CETAC, el Seminario de Estudios Teológicos Adventista de Cuba. Además, allí es profesor de varias asignaturas como justificación por la fe. Dicho esto, pues le entrevistamos acerca de las creencias de la Iglesia Adventista. Pero bueno, no le cuento más, les dejo que ustedes disfruten de esta entrevista. Dios te bendiga. Esta posición que se tiene en cuanto a la Iglesia Adventista tiene su origen en el comienzo del movimiento adventista. Nosotros surgimos viniendo de diferentes iglesias en las cuales la gracia redentora de Cristo y la justicia de Cristo estaban bien claras. Pero al incorporarse a un movimiento nuevo, se hizo énfasis sobre todo en aquellas verdades distintivas que no se conocían o que estaban olvidadas en ese momento. Días el sábado, la vigencia de los 10 mandamientos, la inmortalidad del alma, y sobre estos puntos de vista se hizo énfasis y se dejó pasar por alto estas verdades distintivas de la Reforma, y que son no solo de la Reforma, son verdades bíblicas. Es la salvación eterna, es la verdad eterna. Se pasó por alto y la Iglesia tuvo un primer inicio legalista. Después, este inicio legalista tuvo pioneros que defendieron la justificación por la fe, como fueron John y Waggoner. Ellos dos eran jóvenes, vivían en California, en el oeste de Estados Unidos, y comenzaron un movimiento en cuanto a hacer reformas a las posiciones adventistas en cuanto a la gracia redentora y la justicia de Cristo. Esto era visto con preocupación por muchas personas en la iglesia, incluso por los dirigentes de la iglesia. Los propios escritos White tuvieron influencia legalista hasta el año 1888. Vemos que en la crisis de Minneapolis, que ha sido la página más triste del movimiento adventista en sus inicios, ahí no solo se debatió en cuanto a la justificación por la fe, ahí hubo un encuentro generacional. John y Waggoner provenían del oeste, es decir, se tenía en cuenta en ese momento que eran personas de campo. Los dirigentes eran personas de mayor edad, provenientes de la zona de la capital del país, y este encuentro de generaciones se enfrascó ahí, se enfrentaron no solo en la posición teológica, sino en los puntos de vista nuevos de una generación más joven que venía detrás. Esto tuvo que ver mucho también que la influencia que la hermana White pudo hacer en cuanto a esto no era tenida en cuenta. ¿Por qué razón? Estos dos jóvenes eran amigos del hijo de la hermana White, y a la hermana White plantear la posición correcta basada en la justificación por la fe y la gracia redentora de Cristo, los dirigentes pensaron, y principalmente el presidente de la Conferencia General en ese momento, el pastor Butler, que ella lo hacía por simpatía con los jóvenes al ser amigos de su hijo. Pero esta era una verdad bíblica, no era simplemente una posición que ella podía tomar, era una verdad bíblica, era la verdad, el evangelio eterno, que no demeritaba lo que estábamos haciendo en cuanto a la vigencia de la ley, en cuanto a la vigencia del sábado, sino que esto que estaba ahí simplemente era resultado de la salvación, no era la salvación. Ella escribió en El Deseado de Toda la Gente, en la página 246, una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo. Y a partir de ese momento comenzó en la iglesia un movimiento para la renovación de la justificación por la fe, pero nunca
ha tenido la preponderancia vital dentro de la membresía. Para muchos es un mensaje confuso, para otros es un mensaje preocupante, pero tenemos que tener presente que como iglesia aceptamos la justificación por la fe, tenemos en la gracia de Cristo la única fuente salvadora para el pueblo de Dios, y la iglesia como organización lo entiende así, pero tristemente muchos miembros aún albergan dudas en cuanto a la salvación por la obediencia a los 10 mandamientos. Hemos desvirtuado la utilidad de los 10 mandamientos en lo que ellos son: llevarnos a Cristo, no como un medio de salvación. Los 10 mandamientos no nos salvan. Los 10 mandamientos nos muestran la condición que tenemos y nos muestran la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús. Aunque la posición de la iglesia es clara en cuanto a la justificación por la fe, los miembros miran con recelo cuando hablamos acerca de que la ley nos salva, de que la ley simplemente nos conduce a Cristo, porque hemos pensado que cuando guardamos la ley estamos labrando nuestra salvación. Pero la salvación es únicamente por gracia, y gracia es no darnos lo que merecemos. Merecemos la muerte y Dios no nos da la muerte, sino que nos extiende su gracia para que nosotros podamos escoger la salvación o la perdición, pero escogerlo con pleno conocimiento de lo que estamos enfrentando. Y nos extiende su gracia hasta que el hombre conozca cómo puede decidir correctamente. La Biblia es clara en cuanto a la salvación. La Biblia nos hace ver que por la ley no nos salvamos. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Es decir, que la Biblia es clara. Siempre la Biblia reconoció que la salvación es por gracia, un regalo que Dios nos hace. Dios nos hace un regalo de tal magnitud que nos dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos quiere decir que cuando hubo un grano de pecado, la gracia fueron multitudes de granos. Hay más posibilidades de salvarnos que de perdernos. Para perdernos tenemos que ir en contra de lo que Dios estableció para salvarnos. Por tanto, es más fácil salvarse que perderse. Dios creó todas las condiciones para que el hombre fuese salvo por gracia. Nos extendió un regalo. Un regalo, lo único que podemos hacer con un regalo es rechazarlo. El regalo es nuestro. La salvación es nuestra. Para uno perderse tiene que ir en contra de ese regalo. Decirle: Señor, yo no quiero salvarme. Yo no deseo la salvación. Entonces es que nos vamos a perder. Mientras tenemos derecho a la salvación porque Dios nos la regaló. Dios nos la dio por gracia. Nos dice en el Deseado de toda la gente, página 143, el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Ahí el hermano White no dice que está tratando algo muy difícil, nos dice que es imposible alcanzar el cielo por nuestras propias obras. ¿Para qué es la ley? Por la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora, un cristiano guarda el sábado, da diezmo, devuelve los diezmos, no tiene ídolos, no adultera, no dice mentira, pero esto no lo hace salvo. Él hace todo esto como fruto de que ya es salvo. Nadie puede ser salvo por lo que hace. Los frutos son resultados de la salvación que ese cristiano, porque Dios mora en su corazón, sale como resultado. Esa es nuestra salvación. Esas son las obras que valen. Si yo me esfuerzo por hacer obras humanas, no tienen ningún valor, porque las estoy haciendo yo. Y dice que nuestra justicia, Isaías dice que nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Por tanto, si yo las hago, no tienen ningún valor. Tienen valor cuando Cristo las hace en mí y yo no me doy cuenta que las estoy haciendo. Es resultado, es algo que brota, es algo que sale de mí porque Cristo está en mi corazón
y produce esas obras en mi interior y son las que salen fuera. El sábado, dentro de la ley, forma parte del mandamiento en el cual Dios determinó un tipo de adoración para el planeta Tierra. Dice en Marcos 2, el sábado fue hecho por causa del hombre. Como el sábado fue hecho por causa del hombre, es exclusivamente para el hombre. El sábado es un día de la semana, el último día de la semana de la creación. Y que ese último día de la semana de la creación, Dios determinó que se le adorase a Él. ¿Pero por qué razón? Había otro ser que se había levantado contra Dios y reclamaba la oración. Pero Dios determinó que los que le iban a adorar a Él guardasen el sábado. ¿De dónde se saca esto? Ezequiel 20:20 nos dice: y les di mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y vosotros, y sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es decir, que el sábado tiene una doble función, pero la segunda función es básica: identificar al verdadero Dios. Cuando estamos guardando el sábado, estamos diciéndole a este mundo que nuestro Dios es el Dios de la Biblia. No podemos decir Jehová. Jehová es un nombre dado en el siglo XV por los amanuenses, que copiaban la Biblia y tomaron la combinación, el tetragramatón JHWH, le incorporaron las vocales de Adonai y comenzó a sonar Yahvé. Pero no podemos decir que ese sea el nombre de Dios. Simplemente, si ese es el nombre de Dios, estamos adorando a Jehová. Si no es el nombre de Dios, estamos adorando al Dios de la Biblia, a ese Dios que murió por nosotros, que vino a buscarnos, que vino a salvarnos y que muy pronto vendrá a llevarnos con Él por la eternidad. Estamos guardando el sábado no para salvarnos, estamos guardando el sábado porque somos salvos y estamos adorando al Dios verdadero a través del día que Él determinó para su pueblo. No podemos decir ahora que el sábado es un problema para el pueblo de Dios. Es una bendición para el pueblo de Dios, porque ese sábado identifica a un pueblo. No es que sea el verdadero pueblo ni el único pueblo. Identifica a un pueblo que tiene una misión especial que se dice en Apocalipsis capítulo 14: y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por tanto, ese pueblo especial que tiene una misión especial, predicar el pronto regreso de Cristo Jesús por segunda vez a la tierra a buscar a su pueblo. Muchos adventistas tienen una preocupación cuando escuchan esta posición en cuanto al sábado, con el texto de Isaías 66 que nos dice: porque de sábado en sábado y de mes en mes vendrá a adorar toda carne delante de mí. Esta cita hace referencia específica a la tierra nueva. ¿Pero a qué momento la tierra nueva? La tierra nueva después del milenio, cuando la santa ciudad repose sobre la tierra, el trono de Dios descenderá dentro de ella, y la oración que formó parte de la tierra en su tiempo de pecado pasará a ser la oración universal. Entonces, todo el universo vendrá a orar delante de Dios en sábado, porque la oración de aquellos seres pecadores, impíos, que desobedecieron a Dios, pero que Cristo vino a salvar y en su gracia los salvó, va a formar parte entonces de la oración celestial. Será una oración especial, porque la tierra, a pesar del pecado, su adoración será universal el sábado.